Y pues agradecer a todos los asistentes, ¿vale? Bueno, que habéis mostrado mucho interés en este nuevo año que empezamos hoy de los seminarios web, ¿vale? Con mucho interés y con muchas inscripciones. Hoy tenemos, no creo que no hay mejor forma que empezar que contando con la Fundación María Wolf, porque si recordáis el año pasado, acabando el año, hicimos un seminario de la importancia de las emociones en esta enfermedad y bueno, os habíamos prometido intentar contactar con ellos y aquí los tenemos. En la pantalla tenéis a Rubén Muñiz y detrás a Kiko Moras, que está ahí escondido, ¿vale? Rubén lleva muchos años dedicado al mundo del Alzheimer, bien, ha hecho muchas cosas antes, ¿no? De marketing y de ventas y tal, pero bueno, lo que nos interesa, que es a lo que vamos, en el año 99 fundó la Fundación María Wolf en honor a su abuela, ¿vale? Y ahora mismo en esta fundación pues, se dedican principalmente a investigar formas para mejorar un poco la vida de las personas que tienen demencia y de las personas cuidadoras. Rubén es el padre intelectual de la metodología para la eliminación de sujeciones físicas dentro de la Fundación María Wolf y parte muy importante del comité de expertos de los criterios CROM para la eliminación de sujeciones y prescripción de calidad de psicofármacos y, como no, para lo que tenemos hoy aquí con nosotros, impulsor de la terapia de estimulación emocional T2E y dentro de, bueno, como subiremos también a la intranet su currículum, pues miles de publicaciones en algún que otro congreso en el que hemos podido asistir, algún profesional que está presente, pues se ha podido contar con él. Y bueno, pues nada, un placer para la Confederación y para la escuela contar con la Fundación María Wolf y haremos como siempre, ¿vale? Unos 40-45 minutos de intervención y luego las preguntas que queráis. Ya Antonio irá poniendo recordatorios del funcionamiento un poco de los seminarios. Sabéis que se da siempre un certificado de asistencia, pero para recibirlo Antonio tiene que recibir previamente un cuestionario de satisfacción, ¿no? Que es lo que hay que rellenar, ¿vale? Y como hemos hablado hasta ahora, se ha grabado el seminario, con lo cual dentro de la intranet cualquier duda que pueda surgir, pues la podéis ir solucionando. Así que sin más, Rubén, no te quito ni un minuto más de tu tiempo. Pues muchísimas gracias, Roberto. Pues eso, primero mi gratitud hacia ti, Roberto, hacia Ángela, hacia la Confederación, hacia Antonio y todos los que estáis ahí haciendo posible toda esta infraestructura, estos proyectos continuos para apoyar a las personas que tienen demencia y a sus familias. Y también darle las gracias a Kiko por haberme ayudado a organizar todo esto con vosotros, que yo sin él no podría haber llegado hasta aquí. Y voy a empezar, pues eso, a hablaros qué es la terapia de estimulación emocional, T2E. Y lo primero que me gustaría empezar a decir es que eh, nosotros empezamos a hacer estudios, investigación en estimulación cognitiva clásica, estimulación cognitiva multicomponente o estimulación cognitiva enriquecida, como en la línea de Luis Tárraga. Eso era, digamos, en los años 90 lo que nosotros hacíamos. Hemos investigado a fondo, hemos desarrollado métodos que hemos publicado. Nuestra metodología de estimulación cognitiva multicomponente ha estado disponible en la red de forma gratuita. Tuvimos un proyecto que nos financió el Ministerio de Industria para colocar una web y que tú te pudieras bajar pues, todas las sesiones. Teníamos 103 sesiones de este programa para GDS 345
Y luego, posteriormente, Javier Lazarán y yo hemos ido haciendo publicaciones y aportaciones al mundo de la estimulación cognitiva. O sea que quisiera dejar eso muy claro, que nosotros aquí en esta casa la estimulación cognitiva es digamos, la base de la que partimos, ¿no? Entonces, que yo sepa, nosotros somos la única entidad, la única entidad a nivel internacional que ha publicado un ensayo clínico autorizado de estimulación cognitiva a 3 años, con resultados a 3 años. Y, y ese haber palpado los datos, visto todas las sesiones, todos los diferentes terapeutas, psicólogos, etcétera, nos ha dado una sensación bastante precisa de lo que podemos esperar y no esperar de la estimulación cognitiva. También nosotros hemos hecho revisiones sistemáticas y metaanálisis, ya no solo de estimulación cognitiva, sino de rehabilitación cognitiva en Alzheimer, de entrenamiento cognitivo en Alzheimer, de entrenamiento cognitivo a través de software, o sea, tipo, yo qué sé, hay muchísimas aplicaciones actualmente en el mercado eh, para estimular procesos cognitivos por ordenador, todo eso. O sea, que conocemos todo eso muy bien, ¿no? Creo que lo conocemos bien. Y como consecuencia de eso y de ver las potencialidades que tienen las herramientas cognitivas, pero también las limitaciones, en el año 2000 nos planteamos hacer una intervención para compensar lo que la terapia de estimulación cognitiva no nos daba. O mejorar lo que la estimulación cognitiva parecía dar, pero no terminaba de hacer bien porque no era específica en esos dominios, ¿no? Entonces, T2E actualmente es una intervención replicable, es un manual, está en un manual, todas las sesiones están validadas, las sesiones son de predominio emocional, o sea, predomina en cada sesión un determinado tipo de emoción, sentimiento, estado de ánimo, llámalo como quieras, pero nosotros para resumirlo lo llamamos emociones, ¿vale? Eso es, en resumidas cuentas, la T2E. T2E, bueno, se llama T2E pues porque es terapia de estimulación emocional y como tiene dos E's, pues para que no se confunda con el T, pues a un buen día se me ocurrió llamarlo T2E. Vamos a hablar de qué es T2E, qué aporta, la base científica y teórica muy por encima. Vamos a hablar de T2E versus estimulación cognitiva. ¿Qué pasa con T2E a nivel de beneficios para el usuario? Nosotros a veces lo llamamos cliente o usuario, a veces lo llamamos cliente simplemente para recordar quién nos paga los sueldos, porque muchas instituciones se nos olvida que el sueldo nos lo pagan estas personas y que les debemos un respeto y una gratitud, ¿no? Que yo supongo que todos los que estamos aquí lo hacemos, pero bueno, por si acaso. Luego tampoco tiene menor importancia el beneficio que tiene T2E para el propio interventor. Ahora hay unas 200 personas, unos 200 terapeutas que tienen licencia de ejercicio de T2E y prácticamente todos coinciden en que T2E para ellos como interventores es una herramienta mucho más sostenible en el tiempo. La estimulación cognitiva es una cosa que cansa al terapeuta, que produce cansancio, que produce incluso burnout, mientras que T2E es todo lo contrario. O sea, hay muchos terapeutas que para ellos T2E es una intervención terapéutica que también para ellos es un relax, es un descanso, eh, eh, cosa que la alta demanda atencional que tú necesitas en la sala para hacer estimulación cognitiva en T2E no es necesaria. Hacen falta otro tipo de procesos psíquicos para hacer T2E. Os voy a hablar de los contenidos del curso, que es lo que nosotros contamos en esos 8 meses de estar juntos en el proceso este
de nosotros contaros, si quisierais participar, pues de contaros todo lo que hay que hacer en T2E, cómo se hace, todo esto, y experiencias T2E y bueno, pues T2E en los centros andaluces, ¿no? A ver, a nivel de setting, que sepáis que T2E se puede hacer sin mayores problemas en GDS4 hasta 15 personas. También es verdad que hemos tenido terapeutas que han hecho T2E en grupos de hasta 25, pero en esos casos necesitarás un coterapeuta, necesitarás a alguien que te eche una mano para manejar un grupo tan grande. Pues eso, alguien que se quiere ir al baño, alguien que, yo que sé, que tenga una urgencia, que no oiga, pues el coterapeuta te tiene que llevar eso porque si no, con 25 no vas a poder. Pero que sepáis que se puede hacer. También es verdad que cuantas más personas participan en una sesión de T2E, también más se extiende el tiempo de duración de la sesión. O sea, por ejemplo, en estos extremos de 25, pues una sesión te puede durar 2 horas. Mientras que si haces una sesión de T2E con 4 personas, a lo mejor en vez de los 50 a 60 minutos tradicionales, pues a lo mejor la sesión se te reduce a media hora o algo así. Hay una cosa que aprendimos este año y los terapeutas veteranos, los terapeutas que llevan ya muchos, muchos años haciendo T2E y repiten sesiones emocionales, dicen que aunque repitan la sesión emocional, ninguna sesión es como la otra. O sea, eso es otra cosa muy característica de T2E para ti como interventor, ¿no? Que no repites. O sea, quiero decir, en el caso extremo, en un caso un poco exagerado, pero imagínate que estás haciendo una típica estimulación cognitiva, yo qué sé, con objetivo predominio de rehabilitación, vamos, perdón, de estimulación del lenguaje y estás tirando de fichas ya utilizadas, ¿no? Pues en cierto modo eso es muy parecido, de un día para otro, cambia el paciente, cambia los resultados, cambia la respuesta y tal, pero vamos, en principio eso estás haciendo como muy, muy lo mismo, ¿no? En T2E no, o sea, T2E depende de la respuesta del paciente, al final vas a sentir las emociones objetivo, pero el camino que recorres en cada sesión es distinto. Em, yo creo que hasta la fecha T2E es la única intervención específica para emociones. Con esto quiero decir que todas las TNFs tienen en cuenta lo emocional, o sea, no hay ninguna terapia no farmacológica que ignore lo emocional para nada. Al contrario, yo creo que cualquier persona en su sano juicio que haga una TNF busca el bienestar emocional. Lo que ocurre es que en la mayoría de las intervenciones estamos hablando de un bienestar psicológico general, hablamos de conceptos emocionales hasta cierto punto relativamente difusos, mientras que en T2E lo que hacemos es que tenemos dianas terapéuticas muy específicas, ¿no? Que hoy vamos a sentir gozo. La sesión siguiente vamos a sentir júbilo. La otra sesión vamos a sentirnos triunfantes. En la sesión siguiente vamos a sentir sobre todo compasión, etcétera, ¿no? O sea, como veis, los targets de las sesiones terapéuticas a nivel emocional son muy, muy específicos, ¿no? A eso me refiero cuando digo que es la única TNF específica para emociones, ¿no? Y la psicoterapia, por ejemplo, lógicamente busca un beneficio emocional, pero lo que busca es la eliminación de la depresión, etcétera. Pero, por ejemplo, mismamente la psicoterapia muchas veces, si estás aplicándola para un tratamiento antidepresivo, te puede ocurrir que con un poco de suerte el paciente esté curado, o sea, ya remita la depresión, pero emocionalmente el paciente te puede quedar vacío emocionalmente. O sea, has quitado la depresión, pero ¿qué le das en lugar de esa depresión, ¿no? Pues ahí es donde entra T2E. O sea, T2E enriquece tu vida emocional, le da color emocional. A mí me gusta hablar de colorido. eh, como símil, ¿no? O sea, pues hay tantos, nosotros tenemos un montón de posibles mezclas de colores que podemos percibir conscientemente y a nivel emocional pues nos pasa un poco lo mismo, ¿no?
La técnica que nosotros utilizamos en T2E, pues estamos siempre buscando lo último y ver cómo podemos aplicarlo dentro de T2E a nivel tanto de neuro como incluso algunos enfoques pues de ciencias parecidas, o sea, limítrofes. Y no voy a esconderlo. A mí una de las cosas que me ha fascinado toda mi vida son los fenómenos conscientes. O sea, y T2E tiene mucho que ver con consciencia. Con cosa que ahora poco a poco en la psicología cognitiva antiguamente conductista, que en cierto modo negaba la fenomenología, que negaba el fenómeno consciente, pues yo me muevo un poco en el otro polo, ¿no? Es reconocer, oye, si tenemos condicionamiento clásico, si existe el condicionamiento operante, no es porque sean respuestas maquinales, sino es precisamente porque hay emociones que son las que mueven ese comportamiento, eso que se llama respuesta incondicionada, es una emoción, o sea, básicamente, ¿no? Entonces, yo me muevo en esos derroteros epistemológicos, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Lo podemos, aparte de ser muy rigurosos con lo científico, a la vez también lo combinamos con algo muy sensible, muy humano, con esto que compartimos Ángela y yo, que somos seres muy frágiles y entonces pues nos gusta, nos gusta ver con quién hablamos y no nos gusta hablar con pantallas negras y esas cosas, ¿no? O sea, para nosotros es importante el amor, la ilusión, el respeto, el afecto, ¿no? Entonces, T2E lo podéis aplicar con personas mayores, pero también se puede, lo que hemos visto, o sea, T2E se desarrolló inicialmente para centros de día, para GDS bajos, para GDS 3, 4, 5, pero últimamente hemos visto que T2E tiene otras aplicaciones, aunque con otros objetivos, en discapacidad intelectual, se está aplicando ahora con ciegos, T2E se está aplicando ahora en el mundo de la psiquiatría, en la salud mental, o sea que es una herramienta mucho más amplia de la que inicialmente habíamos previsto, ¿no? Nosotros ahora tenemos en el manual identificadas 57 o 56 emociones distintas o estados de ánimo y cada una de esas emociones está definida en cuanto a la descripción subjetiva y luego, si es posible, siempre ponemos una serie indicadores externos para saber si la persona puede o puede inferir que la persona eso lo está sintiendo. ¿Eh? Tenemos aproximadamente unas 105 o 106 sesiones emocionales en el manual, con lo cual la gente que se ha licenciado en T2E no se aburre nunca, o sea, siempre tiene sesiones que coger para el grupo específico que tú tengas, para las situaciones concretas que tenga que atravesar un miembro del grupo que le quieras ayudar. O sea, T2E te da un espectro de estímulos muy amplio. Estas sesiones están validadas. ¿Qué significa validadas? Pues primero que han sido desarrolladas de forma colectiva. Nosotros siempre planteamos una emoción que queremos estimular, que queremos que la gente pueda sentir, y luego se desarrolla un camino, una sesión para que los participantes podamos sentir esa emoción. Entonces, la validación significa que cada sesión que está en el manual ha sido realizada pues, entre 3 y 5 veces, por lo menos, para estar seguros que todos entendemos bien el texto, que eso es lo que hace que sea replicable y que por lo menos un 70% de los pacientes sientan esa emoción. Si solo conseguimos que la mitad de los participantes de una sesión sientan la emoción objetivo, no es suficiente. Nosotros necesitamos que al menos el 70% de los participantes de esos grupos, de esas sesiones, sientan pues ese estado de serenidad que buscamos o lo que sea, ¿vale?
¿Qué nos aporta? Nosotros pensamos que es un nuevo estándar, ¿vale? Para terapeutas y psicólogos. Y también hemos tenido gente con formación seria en musicoterapia que ha hecho T2E y se han beneficiado de la herramienta. Nosotros a nivel, pues eso, técnico, pues ayudamos a superar estas cosas que circulan por ahí en las revistas del corazón, como el conflicto razón-emoción, cerebro reptiliano, mi cerebro me dice, todas esas cosillas, pues las depuramos, ¿no? O sea, las concretamos. eh, y bueno, pues intentamos los profesionales que nos dedicamos a esto utilizar un lenguaje más preciso, eh, científicamente mejor fundado, que luego nos va a permitir aproximarnos a la práctica clínica de una manera eh, más práctica y más útil, ¿no? Algunas de las cosas que resolvemos en T2E, por ejemplo, son los temas de soledad, ¿no? En residencias nos encontramos que una parte, no todos, pero hay una parte de residentes que nunca han vivido rodeados de tanta gente, pero nunca se han sentido tan solos. Y entonces, T2E tenemos muy clarito que resuelve ese problema y lo resuelve bastante bien. Tener en cuenta que imaginaros que los que estamos ahora aquí reunidos, en un grupo un poco más pequeño, eso sí, pues nos pusiéramos a hablar, por ejemplo, de la emoción, yo qué sé, pasión amorosa. Imaginaros, ¿no? Que empezamos a hablar de pasión amorosa, que los que estamos aquí pues tenemos unas medias de 75 años y empezamos todos a contar cosas. Entonces, quieras que no, con el paso de las semanas, de los meses, los que participamos en estas sesiones vamos a haber compartido, queramos o no, un montón de contenidos bastante íntimos. Y vamos a perdernos el miedo a expresar lo que sentimos, vivencias importantes que hemos tenido, mostraremos nuestras vulnerabilidades, pero también nuestras fortalezas. Eh, Hombre, hay personas que tienen un poco de trastorno de personalidad que pues, no se van a beneficiar mucho, pero bueno, en general la mayoría de la gente que participa en estas sesiones sí que van a hacer piña. O sea, eso lo describen todos los terapeutas que han hecho T2E. O sea, que a la salida de la sesión los participantes salen piña. Entonces, o sea, cosa que en otras intervenciones no ocurre. Y es lógico, si yo hago, por ejemplo, con vosotros una sesión de estimulación cognitiva y vosotros tenéis deterioro cognitivo de ahí para arriba, pues yo voy a tener que estar constantemente haciendo de prótesis atencional, o sea, voy a tener que estar constantemente volviendo a traeros a la tarea, con lo cual poco tiempo os queda para relacionaros entre vosotros. Yo voy a ser vuestro centro de atención, ¿no? Entonces, T2E es lo contrario. O sea, en T2E lo que buscamos es que el grupo sea un grupo de adultos, un grupo emocionalmente maduro que se interaccionen entre ellos, ¿no? Entonces, eso hemos visto que en muchos casos incluso se forman amistades, o sea, amistades profundas, gente que después de las sesiones, pues luego siguen juntos en el centro, andan juntos en el centro, etcétera. Y en el caso de centros de día, pues no con esa misma intensidad, pero sí lo que es el día a día, ¿no? Eh, mm, Hemos visto también, por ejemplo, que T2E encaja muy bien a personas que rechazan otros tratamientos. O sea, normalmente, actualmente en la mayoría de los centros de día se ofrecen, hay toda una paleta de ofertas de activación o terapéuticas, si quieres decirlo de esa manera. No sé si son terapéuticas, pero por lo menos son de activación. Y, y hay muchas personas que lo rechazan, ¿no? Por múltiples razones. Y lo que hemos visto es que si consigues que estas personas que generalmente rechazan los tratamientos, otros tratamientos, hagan T2E, tienes unas posibilidades bastante altas de que se queden en el tratamiento. Es una característica de T2E muy interesante. Eh, y, y bueno, vamos a hablar de las bases científicas y teóricas de T2E.
Bueno, nosotros en demencia, por ejemplo, sí que utilizamos modelos biofísicos de computación eh, para, mm, para entender lo que está pasando emocionalmente en los diferentes niveles de GDS. Ahora es un poco largo de entrar en eso, pero ya os lo contaríamos, cuáles son los modelos teóricos y los estudios en los que nos basamos para hacer predicciones sobre respuesta emocional en diferentes niveles de GDS. Y, y luego, bueno, pues ayudamos a los participantes, pues eso, a conectar con la intimidad, ¿no? O sea, con la intimidad de uno mismo y con otros, pues eso, con intimidad emocional, ¿no? Eh, Antes os comentaba, ¿no?, que el origen de T2E está en los estudios que hemos hecho en estimulación cognitiva, ¿no? Y aquí tenéis, no sé si veis mi ratón, aquí tenéis una de las gráficas que publicamos sobre efectos de estimulación cognitiva a 3 años. Esta gráfica de aquí es el resultado en el ADAS-Cog en el grupo tratamiento. Como veis, el primer año hay una mejoría de unos 3 o 4 puntos en el ADAS-Cog sobre el grupo de control, que en aquel momento no estaban haciendo ninguna intervención. Pero al segundo año las curvas se cruzaron. Esto significa que al segundo año los que habían hecho estimulación cognitiva estaban en el mismo punto que que el grupo control, que no había hecho estimulación cognitiva. Esto es una cosa que ocurre en cualquier estudio de psicofármaco. Curvas parecidas te las vas a encontrar, te las encontraste en su día en la tacrina, luego con el donepezilo, con la ribastigmina, con la galantamina. O sea que hay una mejora y luego, bueno, pues el fármaco ya no puede más y entonces se vuelve otra vez a cruzar con, eh, con el grupo control. Pocos estudios hay que hayan llegado hasta este punto. Estudios a 2 años, creo que tenemos uno que se hizo aquí en España, pero poquitos más. O sea, realmente hay pocos estudios y llegaron a conclusiones parecidas. Lo sorprendente del estudio nuestro es que finalmente los sujetos que habían hecho estimulación cognitiva a los 3 años estaban cognitivamente peor que el grupo control, ¿no? A nosotros nos costó muchísimo publicar estos datos. Nosotros tuvimos aquí disputas, disputas intelectuales, me refiero. O sea, oye, esto es una anomalía, ¿cómo vamos a publicar esto? Esto rompe los esquemas, esto revienta el paradigma. Eh, ¿Cómo vamos a hacer esto? Esto está mal. Y estuvimos años, pero de verdad años, o sea, como 6 años dándole vueltas a los números hasta que finalmente decidimos publicarlo. Y la razón por la que lo decidimos publicar es porque ahora no voy a entrar en esos detalles, pero en otras dimensiones que estábamos evaluando, por ejemplo, a nivel de funciones básicas, actividades básicas de la vida diaria, actividades instrumentales de la vida diaria, cosas en las que nuestro programa de estimulación cognitiva integral estaba estimulando a la gente. Sin embargo, ahí sí que se mantenían los beneficios a 3 años y también se mantenían los beneficios tanto en conducta como en estado de ánimo. Pero entonces, ¿qué pasa? Que las psicólogas que nos hacían las evaluaciones ciegas se emborrachaban para hacer las evaluaciones del dominio cognitivo y para el resto estaban sobrias. O sea, no puede ser. Entonces, al final decidimos publicar los datos porque dijimos, esto es lo que hay y vamos a publicarlo, aunque rompa los esquemas, ¿no? Y la verdad es que luego nos fuimos con estos resultados a Nueva York, Javier y yo. Estuvimos hablando con Jacob Stern y entonces eh, él nos planteó que aquí hay un problema de reserva cognitiva de fondo, porque hay unos datos que aquí no nos cuento, que no hemos publicado. Y es que lo que pudimos ver en ese mismo estudio, en una parte que no quiso ser aleatorizada, que eran generalmente sujetos de nivel cultural muy alto, gente, pues eso, médicos, abogados, gente con mucho nivel educativo, ahí esta curva ni siquiera se daba. En ellos el deterioro cognitivo iba a una velocidad tremenda y también empeoraban en otras dimensiones, ¿no? Con lo cual, nosotros la autocrítica que nos hicimos
es que no nos sentíamos bien haciendo ya más estimulación cognitiva, porque si tú estás haciendo estimulación cognitiva y resulta que tienes beneficios a nivel emocional, a nivel conductual y a nivel funcional, pero donde menos beneficios tienes, e incluso da la sensación de que tienes un pequeño efecto iatrogénico, es en el dominio cognitivo, ¿qué coño estás vendiendo? Y entonces ahí es donde yo personalmente, por una cuestión ética, me planteé, esto tiene que acabar, o sea, tenemos que hacer una intervención donde los dominios que estimulemos, donde las poblaciones neurales con las que estemos trabajando haya algo terapéutico que ofrecer. Y ya sabíamos por los estudios que habíamos hecho que esos dominios eran lo funcional, lo conductual y lo emocional. Y entonces de ahí nace la idea de hacer T2E. Cuando hablo con otros investigadores que han hecho estudios serios en estimulación cognitiva, comparten conmigo esto, pero el único que se ha atrevido a publicarlo ha sido Kurtz. Kurtz es un hombre que ha hecho los mejores estudios de rehabilitación cognitiva en demencia o en deterioro cognitivo ligero y ha llegado a conclusiones muy parecidas, descorazonadoras. O sea, no hay ese efecto cognitivo que todos queremos. En todo caso, pues con herramientas tan sensibles como la HADAS, notas unas pequeñas mejorías, pero hay poco que hacer. Kurz después hizo con sus colaboradores un metaanálisis y llegó a esa conclusión. O sea, quiero decir que la estimulación cognitiva en general tiene poca chicha en el ámbito emocional, ¿no? Entonces, pues eso, por eso nosotros decimos que la estimulación cognitiva se dirige a un dominio equivocado. O sea, yo creo que sí que vas a tener resultados claramente en estimulación cognitiva en sujetos en GDS3 y 4, en 5 con seguridad no, y puedes tener efectos beneficiosos en estimulación cognitiva con sujetos con mucha reserva cognitiva, o sea que estamos hablando de sujetos analfabetos y con muy poco nivel educativo, pero de estas personas cada vez tenemos menos. Yo me acuerdo que cuando yo abrí los centros de día a mediados de los 90, todavía teníamos analfabetos, pero es que hoy en día ya no ves analfabetos. O sea, hoy en día toda la gente que llega a los centros de día pues tienen un nivel educativo muy superior al que teníamos en la época en la que hacíamos este tipo de estudios. Acordaros de los estudios de Israel, de los 80 y 90, de Spector, de principios de los 2000 y todo eso. O sea, eran poblaciones que no se pueden comparar con las de hoy, que tienen mucha más cultura y formación, ¿no? Em, ¿qué, qué beneficios? A ver, aquí tengo que admitiros que yo peco de un problema y es que me dedico a hacer mucha investigación, pero en el caso de T2E me dedico más al desarrollo que a la investigación. O sea, me refiero por lo menos a la medición de T2E. O sea, T2E está muy bien desarrollada, yo creo, es muy práctica, funciona muy bien, pero no la tengo evaluada todavía con ensayos clínicos aleatorizados publicados en revistas eh, mm, controladas por iguales. O sea, un peer review todavía no tenemos. Iniciamos nuestro primer ECA justo antes del COVID, el COVID nos lo tiró y bueno, pues estamos de momento sin poderos decir a ciencia cierta los resultados de un ECA, pero sí que hemos hecho lógicamente estudios descriptivos internos no publicados y luego os vamos a contar alguna cosa. Lo que sabemos a nivel empírico, y eso es una cosa que toda la comunidad de los 200 terapeutas que hacen T2E, es que claramente reduce la depresión, la depresión menor o la depresión moderada. La depresión severa no, o sea, con eso no hay nada que hacer con T2E. Pero si estamos hablando de depresión menor o depresión moderada, la conseguimos reducir. También tenemos claras sensaciones, reportes por parte de los terapeutas de que hay una reducción de apatía. Como hemos dicho antes, potencia las relaciones. T2E es calificada por los usuarios de los centros como su TNF favorita. Esto es una cosa muy importante. O sea, generalmente sitúa en un centro en el que se da T2E de forma
regular. Preguntas a la gente, oye, ¿cuál es tu actividad, tu terapia favorita? La T2E se lleva con diferencia la palma, porque es muy agradable de hacer. Es que tener en cuenta que T2E está hecho para sentirte bien. O sea, el objetivo de T2E no es rehabilitarte, no es que te limpies mejor los zapatos ni te hagas bien los huevos fritos. O sea, T2E es una cosa para disfrutar. Es una intervención para tú estar a gusto. Entonces, a lo mejor esto explica por qué T2E suele ser la intervención favorita. Y luego esto cala hasta los familiares. O sea, los familiares se acaban enterando de que mamá está haciendo ahí una cosa que dicen que es nueva, no sé qué. O sea, llega hasta ese nivel, ¿no? Y luego otra cosa que se ha visto que T2 es muy útil, sobre todo en el mundo de la residencia, pero también en el centro de día, sabéis que muchas veces cuando ingresa una persona en una institucionalización completa o parcial, como es la del centro de día, puede haber rechazo, ¿no? O sea, imaginaros que os tocase a vosotros, ¿no? Iros a una institución, ostras, a ver, aquí no tengo amigos, estas tías que van por aquí con una bata blanca o verde, vete a saber de qué color. Entonces, T2E es una herramienta para que, si la utilizas desde el principio, fomentas esas relaciones interpersonales, que es la que hace que luego la persona arraigue en el centro. Y yo lo que tengo observado es que en el momento que una persona hace amistad relevante en el centro, ya no quiere irse. O sea, en el momento que alguien conecte con una, dos auxiliares que le sean importantes o con participantes de sesiones y demás, a partir de ese momento la persona deja ya de buscar salida. Fijaros que toda la gente que tenéis en los centros que quieren irse a casa constantemente, que no quieren estar ahí, es gente que en el fondo no tiene ni un solo amigo ahí. Entonces, ahí es donde entra T2E. O sea, T2E en ese sentido lo podréis utilizar en esa línea. Y luego hay otra cosa que reportan sobre todo GDS4, personas en GDS4, incluso GDS4-5, que cuando hacen T2E vuelven a sentir emociones que han olvidado. Ellos lo describen así, ¿no? O sea, que de pronto vuelven a sentir cosas que hacía siglos que no sentían, ¿no? Entonces, eso es muy característico de T2E. Y ahí es donde ya, si esto os interesa y nos vemos más veces para hacer T2E, os vamos a ofrecer un modelo teórico para explicar por qué se da eso. ¿Qué es lo que está pasando ahí a nivel biofísico para que las personas olviden emociones cuando tenemos demencia tipo Alzheimer, ¿no? Porque otras demencias es distinto, ¿no? Pero en Alzheimer tenemos un modelo para explicar eso. Y luego también otra cosa interesante es que nosotros en T2E nos hemos planteado hacer emociones de síntesis o emociones sintéticas o emociones y hacemos nuevas emociones, ¿no? Entonces, eso es otra cosa que pueden sentir estas personas, ¿no? ¿Qué significa T2E para ti? A ver, yo he sido gestor, o sea, como antes os decía Roberto, yo he pasado, no sé si 20 años gestionando centros, los he levantado de cero, me he jugado mi patrimonio haciendo estas cosas, en paralelo hacía investigación y desarrollo, y yo he perdido muchos terapeutas. Yo he perdido a lo largo de mi vida como directivo de centros sociosanitarios, he perdido grandes profesionales haciendo estimulación cognitiva y haciendo animación sociocultural y todo eso. Yo tenía una rotación grande vamos, no grande, pero vamos, para mí perder a una persona en el equipo, una persona válida en el equipo, siempre se percibe como una pérdida también sentida, emocional y todo eso, ¿no? Entonces, eso me pasaba mucho con la estimulación cognitiva. Y me pasaba también con ajedrez, o sea, con intervenciones cognitivamente muy demandantes, ¿no? Y entonces,
T2E es otra película. Entonces, de todo lo que hemos aprendido de la estimulación cognitiva, esos errores en T2E no los hemos repetido. Y ahora lo que estamos haciendo en T2E es que el mejor terapeuta de T2E es el que no tiene que hacer ningún esfuerzo para hacer la intervención. O sea, aquí se trata de que tú cuando hagas la sesión no haya ninguna diferencia entre cómo hablas los domingos tranquilamente con tu mujer y con tus hijos a cómo estás hablando eh, con los residentes o con los usuarios de tu centro de día. O sea, aquí se trata de no hacer papeles, de no hacer roles, de que cada uno sea uno mismo como es. Y de esa manera tan natural luego conseguimos que haya muchos más matices a nivel de desarrollo profesional y bueno, las pérdidas que hemos tenido de gente que ha hecho T2E no ha sido por, ya digo, por burnout, sí que les han ascendido. Sabemos, la gente que hace T2E todavía sigue siendo gente un poco especial. O sea, porque es novedoso, porque es un esfuerzo muy grande, porque hay riesgos, porque nadie lo conoce, ostras, estos me estarán vendiendo humo, tal, ¿no? Entonces, bueno, pues sí que es verdad que tenemos una tasa muy elevada de gente que ha hecho T2E y que ahora está en posiciones de dirección y todo esto. Y luego otra cosa que nos reportan las personas que han hecho T2E es que, incluso psicólogos, curiosamente, es que T2E les ha dado herramientas para gestionar su propia vida emocional de otra manera. Y entonces lo que han aprendido para hacer en los centros luego lo han podido extrapolar a mejorar sus vidas particulares, ¿no? Y eso es bastante común. Yo no sé, quizá un 50-60%, ¿no? de la gente que hace T2E reporta esa ganancia personal, ¿no? O sea, que te lo llevas tú, ¿no? Y a mí también me ha afectado mucho. Yo, de hecho, empecé a desarrollar T2E porque mis empleados en una cena de Navidad me regalaron un libro que se llamaba La psicopatología del humor. Me estaban diciendo que yo era un borde, me estaban diciendo más que indirectamente, o sea, totalmente directamente, que tenía el humor en el culo y que era, pues eso, demasiado rígido y demasiado duro y demasiado cerrado y todas estas cosas. Y yo como buen alemán, pues me lo tomé muy en serio y me fui a hacer risoterapia y eso fue la manera en la que yo descubrí todo el tema emocional y me metí en esto. Entonces, yo soy el primero que me he beneficiado de desarrollar T2E a nivel personal, ¿no? Ahora tengo relaciones mucho más satisfactorias con muchísima gente, cosa que antes hubiera sido incapaz, ¿no? Pero claro, es que T2E te obliga a entrar en lo emocional de una manera completamente nueva, ¿no? Y eso que yo, lógicamente, he sido sujeto de muchísimas aproximaciones psicoterapéuticas durante décadas antes de hacer esto. O sea que, pero el meterte a nivel científico, técnico y personal en el tema emocional, pues es una cosa que te transforma, ¿no? Y el contenido del curso, ¿cómo se enseña T2E? Pues nosotros ahora hemos hecho una adaptación. Estos últimos, después del COVID, lo hemos hecho 100% virtual, pero joder, en las últimas jornadas nos hemos quedado con muchas ganas de tomarnos una magdalena juntos, de tomar café juntos eh, y de saber si somos altos, bajitos, rechonchos o estas cosas. Y entonces la primera sesión que vamos a hacer este año va a ser presencial. Eh, Inicialmente la íbamos a hacer en Sevilla, ¿os acordáis, no? Los que organizáis esto, la quisimos hacer en Sevilla y habíamos comprado ya los billetes, hoteles y todo eso para hacerlo en Sevilla, pero se tuvo que cancelar. Ahora lo vamos a hacer en Madrid, ¿vale? Entonces, va a ser híbrido. O sea, nosotros aquí en una sala aquí en la fundación, lo que vamos a hacer es va a venir Roser de Barcelona,
y vamos a dar esa formación aquí en nuestras oficinas y vamos a, lógicamente, retransmitirlo. Lo vamos a retransmitir, va a ser híbrido, ¿eh? Y nosotros y lo vamos a organizar de tal manera que la gente pueda venir en AVE desde Sevilla a Córdoba y el mismo día irse un poco machacado, pero por lo menos que nos hayamos conocido los que podamos, ¿no? Y quien no pueda venir, pues lo hace el primer día de formación, que es muy intenso y es crítico participar en él, porque ahí vamos a contar las teorías más importantes y cómo organizar las sesiones, cómo organizarte en el centro, qué cosas tienes que hablar con tu directora para poder organizarte. Todo eso lo vamos a explicar ese sábado y luego ya a partir de ahí os vamos a ir ayudando a organizar las sesiones, a calendarizarlo. Os vamos a ayudar a hacer los seguimientos, porque las sesiones hay que hacerles un seguimiento cuasi evaluación. O sea, eso luego en la práctica, cuando hagas T2 en la vida real, no es necesario, pero durante el periodo formativo, donde vamos a pedirte que hagas en torno a las 30 sesiones, sí que te vamos a dar una hoja de registro para que vayas viendo qué sujetos tuyos están sintiendo qué emociones y en base a qué indicadores faciales, corporales, respiración, todas estas cosas. Y luego te vamos a pedir al final del curso que, aparte de haber hecho las sesiones que te pedimos, participes en la gestación de 2 nuevas sesiones, de 2 emociones nuevas, participes en su validación para que todo el mundo entienda cuál es el proceso de I+D de T2E, o sea, cuáles son las bases de desarrollo de la intervención, cómo se hace. Y luego vamos a pedir que cada participante haga un pequeño trabajo fin de curso. Vamos a darlo preestructurado, o sea, solo tú tienes que rellenar los apartados para que no tengas que inventar la rueda, pero sí que la parte personal tiene que ser muy personal. Y se hace una pequeña presentación de cada participante de T2E, hace una presentación personal. Mm, y pues eso, distinta de los demás, de cómo ha ido el año, vamos, los 8 meses y qué ha sacado de eso y lo que quiera contar o lo que se pacte con el grupo perdón, ¿cómo se dice? De docentes. Y luego se les da una licencia para poder utilizar legalmente T2E, porque no queremos que T2E le pase como la musicoterapia, que al final ya no sabe nadie lo que es la musicoterapia. Entonces, queremos que T2E sea un estímulo que los psicólogos podáis prescribir, igual que los médicos te prescriben aspirina y saben que siempre va a ser ácido acetilsalicílico, pues queremos que cuando un psicólogo te pueda prescribir T2E sepa lo que te está prescribiendo y tenga garantías de que el estímulo va a ser más o menos parecido. Y eso se consigue a través de dar licencias de ejercicio a la gente. O sea, que no queremos bajo ningún concepto que los que han hecho el esfuerzo de hacer T2E, luego vaya otra gente y le diga, es que yo doy abracitos y ya está, ¿no? El cuerpo docente, pues es gente que ha hecho T2E, son terapeutas y psicólogos que han hecho terapia de estimulación emocional T2E. Está mi compañero aquí de la Fundación Javier Lazarán, está Kiko, está Úrsula, con la que llevo ya más de 20 años desarrollando T2E. Está Jaime Iglesias, que es catedrático de psicobiología de la Universidad Autónoma de Madrid, con el que hemos hecho estudios de FACS, que es una herramienta que existe para, a través de tensión muscular facial, saber qué es lo que está sintiendo la persona. Eh, bueno, está Nuria Muñoz, especializada en ciegos, Carmen Arévalo en depresión, en T2 en depresión, María Nava en discapacidad intelectual, Patricia García en cómo organizar residencias y grupos de T2E en grandes residencias, etcétera, ¿no? Y bueno, pues esto es un poco lo que es T2E, yo qué sé. Luego os vamos a pasar unos links a unos vídeos, por si os interesa escuchar alguna cosa un poco más de estudios que hemos hecho de T2E sobre resultados, sobre las emociones y todas esas cosas, que ahora yo creo que ya es muy tarde y para seguir
tanto tiempo hablando. Y aquí ya me callo y lo que vosotros digáis. Por cierto, solo una cosa más. Que hay que ser psicólogo terapeuta, a ser posible. Los que queráis hacer esto tenéis que dedicar más o menos un lunes al mes aproximadamente por la tarde, de 7 a 9 me parece que es, De 7 a 9. de 7 a 9, ¿no? Los que no sois psicólogos, algún martes también de 7 a 9 o de 7 a 8, que es un curso de adaptación en emociones para los que no sois psicólogos. Y luego pues poder poner esto en marcha con grupos, o sea que tenéis que trabajar con grupos, con personas con demencia leve o deterioro cognitivo ligero. Eh, yo creo que aquí lo dejamos, ¿no? Especificar que desde las primeras semanas abres grupo también, que no sé si lo has comentado. A ver, Que desde las primeras semanas abres grupo. ¿qué quieres decir con eso? Que desde las primeras semanas ya estás interviniendo. Sí, eso, lo que dice Kiko. Que se pone esto en práctica desde el principio, ¿vale? O sea que muy rápidamente os vais a poner con los usuarios a poner esto en práctica, ¿no? Sí.